주여 아래 도떠니 todo maritamae. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades, pero como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Amén. Bien, hermanos, estamos llegando al final ya de nuestra carta de Santiago. Y este texto para mí en lo personal fue bastante difícil, porque si uno lee todo el capítulo 5, pareciera que lo que Santiago está tratando en este último capítulo son temas aparte, son temas separados. Pero si uno le da varias vueltas al texto, uno se da cuenta que no es así. Porque la paciencia, ¿no es cierto?, el juicio de Dios, juzgar al otro, el juramento, la oración y la perseverancia van súper conectados. ¿Y por qué van conectados? Porque es por la intención de Santiago. ¿Qué es lo que quiere Santiago en estos últimos versículos? Santiago quiere que tú y yo, que esta iglesia, camine hacia la madurez. Por eso es importante la paciencia, por eso es importante esperar el juicio de Dios, por eso es importante tener un buen concepto del juramento, de la oración y de la perseverancia. Santiago quiere que tú y yo caminemos hacia la madurez. Santiago sabe perfectamente que la vida del cristiano, la vida de la iglesia, no es fácil. Hay sufrimiento. Pero Santiago también sabe, por lo que hemos leído anteriormente, que el cristiano debe esperar ese día en que Cristo venga. Santiago sabe esa realidad, sabe esa vida que tiene el cristiano. Por lo tanto, lo que Santiago quiere es que esta realidad deba ser encarnada, que tú la puedas vivir cada día mediante una fe viva, mediante una obediencia práctica y una vida que refleje la gracia de Dios. Por eso que la iglesia está siendo llamado a no solo a sentarse los domingos tras domingo. Santiago quiere que tú encarnes esta espiritualidad viva. Solo así vamos a poder ser una comunidad íntegra, que es lo que quiere Santiago, que seamos íntegros. Por eso, para Santiago, el texto que vamos a escudriñar habla lo importante que es vivir confiado en el Señor. Todo lo que Santiago viene diciendo, los capítulos anteriores, los versículos anteriores, se debe reflejar en tu forma de vivir. Y solamente mediante una confianza en el Señor vamos a poder reflejar esto. Así que yo quiero compartir 3 señales de una iglesia que confía en el Señor. Lo primero, está en el versículo 12. Una iglesia que confía en el Señor es una iglesia que mantiene la credibilidad. Repito, una iglesia que confía en el Señor es una iglesia que mantiene la credibilidad. Fíjense lo que dice el versículo 12. Sobre todo, Santiago estaba diciendo, hey hermanos, presten atención. Lo que voy a decir a continuación es importante. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra. ¿Qué está diciendo Santiago acá? Santiago nos está diciendo que los juramentos es sinónimo de impaciencia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos controlar todo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos controlar todos los eventos futuros. Caemos siempre en la tentación de asegurar todo lo que prometemos. Pero tú no sabes lo que va a pasar en el futuro. Tú no sabes cómo vas a asegurar todo lo que tú prometes. Solo Dios lo hace.
Entonces, Santiago, este versículo debe ir conectado con los versículos anteriores. Cuando Santiago dice, tengan paciencia, manténganse firmes y aguarden con paciencia. Santiago, los versículos anteriores nos dicen, miren a los profetas en cómo sufrieron y tuvieron paciencia. Santiago nos dice, perseveren como Job. Entonces Santiago dice, sobre todo, no juren, ni por los cielos, ni por la tierra. Para entender estas palabras de Santiago, tenemos que recordar una vez más el contexto general. ¿Y cuál era la situación? A grandes rasgos, la situación que estaban viviendo algunos cristianos era de desesperación, era de angustia. Por lo tanto, era lógico para ellos que estuvieran impacientes. Y esa impaciencia hacía que ellos, junto con la influencia del paganismo y de estos judíos no convertidos, hacían que ellos juraran para dar validez a todo lo que ellos decían. Si uno mira la ley en el Antiguo Testamento, la ley no prohíbe los juramentos. El énfasis de la ley cuando trata el tema de los juramentos es que tú los cumplas. Pero los judíos eran pillos. No sé si judíos chilenos o no, pero eran pillos. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿qué hacían estos judíos? Ellos tenían dos tipos de juramentos. Uno el obligatorio y el otro no obligatorio. Y el obligatorio era cuando yo juraba algo en el nombre de Dios. Eso me obligaba a mí a cumplir. Pero otra parte, habían estos juramentos no obligatorios. Que yo decía algo, pero como no decía el nombre de Dios, o no decía el nombre de Jehová, nada me obligaba a cumplir. Yo puedo deshacer el juramento cuando yo quisiera. Por eso los judíos estaban jurando por los cielos y por la tierra, para librarse de esta obligación de cumplir el contenido del juramento. Es eso lo que Santiago está atacando, hermanos. Santiago lo que está atacando es que el cristiano no debe vivir de manera mentirosa. Los cristianos deben vivir de manera íntegra. Los cristianos deben caracterizarse por ser honestos. Santiago está utilizando estas palabras que son las mismas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Santiago le está recordando las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en esta ética del reino. Fíjense lo que dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo, versículo 34. Jesús dice, pues yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Jesús está diciendo, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más, dice Jesús, proviene del maligno. Entonces no es casualidad que Santiago diga las mismas palabras. Las palabras de Jesús. Porque estas palabras de Jesús, ¿saben dónde están? En el Sermón del Monte. ¿Y cómo parte el Sermón del Monte? Bienaventurados. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu. ¿Y qué dice después? Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué está diciendo Santiago, hermanos, con estas palabras, con estas palabras que nos recuerda a Jesús? Que aquel que es limpio en espíritu, aquel que el Señor está en su corazón, no necesita jurar. Santiago está diciendo, el cristiano no necesita jurar. Cuando tú dices sí, que sea un sí. Cuando tú dices no, que sea no. Santiago está diciendo, no andes con rodeos. No seas pillo. Cuando somos pacientes, está diciendo Santiago, cuando nuestro ánimo está firme en el Señor, esto fundamenta un verdadero hablar. Tienes que comprender esto. Cuando tú confías en el Señor, tú no necesitas juramentos. Pero hoy día la sociedad necesita juramento. Esa es la realidad nuestra. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad hoy no valora la verdad. Por eso tenemos que firmar en un papel, por eso tenemos que ir ante notario, por eso tenemos que tener testigos, etc. Porque ya hoy no se confía en la verdad, ya no se valora la verdad. Pero en la iglesia, hermanos, la veracidad es una norma que debe estar en la comunidad cristiana. Es una norma para la iglesia. Si hay algo que debemos anhelar como iglesia,
es que nosotros, es que nuestros miembros, todos aquellos que son parte de la iglesia, seamos personas verdaderas, seamos personas honestas, que su palabra es su garantía. Así se mueve aquel que es limpio de corazón. Así debemos movernos. La iglesia debe andar como aquel que dijo, yo soy la verdad. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que tú y yo no nos creemos. El problema es que tú y yo no somos creíbles. El problema es que nuestros vecinos no nos creen. El problema es que en tu trabajo no te creen. El problema es que en tu universidad no te creen. El problema es que en nuestra casa nadie nos cree. Eso debilita a la iglesia. Si tú quieres mostrar que Cristo es una realidad en tu vida, si tú quieres mostrar que Cristo es el Señor de tu vida, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Este es un testimonio potente a nuestra cultura, donde no se valora la verdad. Si tú vas a decir sí y tú cumples eso, eso es un testimonio potente hoy. Ser honesto, ser verdadero. Cuando iniciamos los trabajos en la iglesia, Vida en Cristo, hicimos una encuesta a nuestros vecinos. Y en la calle donde está la iglesia hay muchas iglesias. Entonces una de las preguntas que le hacíamos a nuestros vecinos es, bueno, ¿qué piensa usted de la iglesia? Si yo les contara las respuestas que nos daban, hermanos, son unos ladrones, son todos unos mentirosos, son todos unos pedófilos. Nadie nos creía, nadie creía en la iglesia. Y ellos nos decían, ¿sabes por qué? Porque el discurso es uno y la vida es otra. Tenemos que entender, queridos hermanos, lo que Santiago nos está diciendo. Es que debemos entender que debe haber un compromiso con la forma de hablar íntegra. Tiene que haber un compromiso en la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Santiago está diciendo, no juren, ni por el cielo ni por la tierra. Santiago nos está diciendo a nosotros, comienza a mantener tu palabra nomás. Comienza a mantener el estándar de verdad en todo tu discurso. Eso está diciendo Santiago. Entonces, si queremos ser una iglesia íntegra, tenemos que ser verdaderos. Tenemos que ser verdaderos. Tenemos que mantener un estándar de verdad en todo nuestro discurso. Lo segundo, está en el versículo 13. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Bueno, que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. Fíjense que una iglesia que confía en el Señor comprende lo importante que es la oración. Santiago, con estas palabras y con lo que va a decir a continuación, Santiago está diciendo que el cristiano maduro tiene una vida plena de oración, o debe tener una vida plena de oración. Y toda la Biblia nos habla de oración. Los patriarcas, Abraham, cuando rogó por Sodoma y Gomorra, ¿cómo él oraba a Dios? Con fervor. Moisés, la oración fue clave para la liberación de la esclavitud. Fíjense que en Deuteronomio 4:7, Moisés escribió lo siguiente. ¿Qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? Lo importante de esa relación con Jehová, con Dios. David compuso gran parte del Salterio, que son libros de oración, de gratitud y de peticiones. Salomón, después de construir el templo, él se mandó una tremenda oración. Incluso en Primera de Reyes nos muestra que Salomón oraba para que los otros pueblos paganos pudieran oír el nombre de Jehová y que esos pueblos algún día llegaran a orar a ese templo. La vida de Job. La vida de Job estaba fundamentada en la oración. La oración permeó el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento. La oración fue clave para la preservación y el retorno del exilio del pueblo de Dios. Jeremías desde un principio siempre llamó a la oración. Ustedes que se van para allá, van a Babilonia, oren por la ciudad, oren por los vecinos. Nehemías era un líder que oraba. Jesús, en el momento más difícil de su vida, dobló rodillas y oró delante del Padre. La iglesia, en Hechos,
nos muestra que la oración es una de las principales señales cuando el Espíritu llegaba a los corazones de los nuevos creyentes. La oración. ¿Qué está diciendo Santiago entonces? ¿Qué nos dice la Biblia? Que a los cristianos se les enseña que la oración debe permear toda tu vida, todos tus días. Debemos aprender a orar sin cesar, como dice Pablo. Hay un autor que dice lo siguiente sobre la oración. Que la oración es tan grande, es importante y es necesaria. Tenemos que entender que donde sea que esté Dios, también estará la oración. Y como Dios está en todas partes y es inmensamente grande, la oración debe estar presente en todas las áreas de tus vidas. Donde está Dios, está la oración. Por eso Santiago dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Ore. ¿Está alguno sufriendo o experimentando alguna dificultad, salud, finanzas, problemas familiares? Sea cual sea la situación, Santiago está diciendo, bueno, ora. Busca al Señor. Renueva tus fuerzas en el Señor. Pídele al Señor en oración sabiduría para usar esa situación para su gloria. Santiago, a la luz de este texto y de toda la carta, entiende que solamente por medio de la oración vamos a poder soportar cualquier aflicción. Vamos a poder tener una actitud adecuada. Vamos a tener una perspectiva según Dios. Lea Nehemías 4 en su casa. Cuando estaban en plena reconstrucción de los muros, los enemigos, los de Samaria, comenzaron a cuchillar. ¿Cómo van a construir estos muros con piedras quemadas? Mira que son tontos, son unos imbéciles. ¿Saben lo primero que hace Nehemías simplemente al escuchar eso? Es orar al Señor. ¿Y sabes cómo Nehemías oró? Con una oración imprecatoria. ¿Sabe qué significa eso? Que Nehemías depositaba toda su confianza en Dios, de que Dios tarde o temprano Él se iba a vengar. Él le pasó toda esa ira, ese enojo a Dios. Nehemías le dijo, bueno, encárgate tú, oh Dios, que nosotros tenemos una misión, una tarea de construir los muros. La oración es el vínculo vital que nos mantiene en contacto con el autor y perfeccionador de nuestra fe. Pero también está la alabanza. Aquel que está feliz, aquel que hay un buen ánimo. ¿Qué debe hacer? Cantar alabanza, alabar al Señor. Porque el verdadero buen ánimo está presente en el corazón de aquel que confía en Dios. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no alabamos a Dios? Porque no estamos confiando en Dios. No creemos que Dios puede ayudarnos. Santiago quiere en este versículo 13 que la alabanza a Dios, al igual que nuestras peticiones, debe estar siempre en nuestra vida. Ser paciente en oración en medio de la adversidad, como también agradecidos y felices en los momentos prósperos. Fíjense lo que dice el Salmo 9, versículo 10. Dice, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuáles son las actitudes que has tenido en este último tiempo de oración y alabanza? Santiago nos muestra lo importante que es la oración. Debemos aprender a orar, a buscar a Dios en oración. Y lo tercero, está del versículo 14 en adelante, que también Santiago continúa con la oración. Pero fíjense cómo ahora Santiago desvía la oración no tan solo al individuo, no solamente a aquel que está afligido. Fíjense lo que está haciendo ahora Santiago. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Una iglesia que confía en el Señor de todo corazón es una iglesia que refleja la gracia
y una iglesia que restaura, hermanos. Una iglesia que refleja la gracia y restaura. Fíjense el giro que da Santiago. Luego de que Santiago hablara de la oración del individuo, ahora Santiago le da mucha importancia a que toda la comunidad, hermanos, escuche bien, todos nosotros seamos una comunidad de oración y de restauración. Fíjense en el texto. Bueno, el que está enfermo, alguno de ustedes, ¿qué tiene que hacer? ¿Me están siguiendo? Llamar a los ancianos para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y aquí, mientras avanzaba en el estudio, aquí el estudio se me complicó, porque la palabra que utiliza Santiago para enfermo es asteneo. Y esta palabrita aparece o significa debilidad. No necesariamente enfermedad física. Significa debilidad. Y la mayoría de las veces que aparece esta palabra en otros textos bíblicos, todo apunta a una debilidad espiritual, a una aflicción del espíritu, a una fragilidad. Y si uno mira bien la carta de Santiago, tiene sentido a la luz de toda la carta, porque si ustedes bien recuerdan, ¿cuál era el contexto de estos hermanos? El favoritismo en medio de la congregación, las maldiciones, las guerras, los pleitos, ¿qué más? El orgullo, la soberbia, la jactancia por la injusticia. Entonces, no es menor que haya desánimo, que haya desaliento especialmente entre los pobres de la comunidad. Entonces, esta palabra puede significar fácilmente el débil, aquel que está frágil. Por lo tanto, Santiago está diciendo algo bastante interesante. ¿Está alguien débil entre ustedes? ¿Hay alguien entre ustedes, una persona que está frágil? Santiago está diciendo, ¿hay alguien entre ustedes que necesita apoyo de parte de la comunidad? Eso está diciendo Santiago. Y Santiago está diciendo, acércate a tus líderes. Acércate a tus presbíteros. Acércate a tus pastores. Hermanos, ellos no practican la adivinación. Ellos no saben tu situación. Ellos no están esperando una revelación sobrenatural de cómo estás tú. Santiago nos pasa la pelota a nosotros. Porque si tú estás en aflicción, ¿qué tienes que hacer? Orar. Si tú estás de buen ánimo, ¿qué tienes que hacer? Cantar. Y si tú estás débil, ¿qué tienes que hacer? Llamar. ¿Sabes por qué? Porque la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Santiago entiende cuán importante es la oración. Santiago sabe perfectamente que la oración puede sanar, puede restaurar. Ese es el énfasis de Santiago. Que vivamos y entendamos el poder de la oración en medio de la comunidad. Y ahora Santiago le tira la pelota a los presbíteros. ¿Quiénes son presbíteros acá? 1, 2, 3. No se enojen, por favor, si digo algo pesado. Pero Santiago ahora le dice a los presbíteros, a los ancianos, ¿qué cosa? Versículo, la otra diapo, por favor. Dice, para que oren por él. Santiago está diciendo, los presbíteros, los ancianos, deben asumir un rol responsable, un rol pastoral en medio de la iglesia. Eso está diciendo Santiago. Todos aquellos que son presbíteros, regentes o docentes, la labor de ellos es pastoral. Ellos son encargados de guiar el desarrollo espiritual de la congregación. Lo que Santiago está diciendo acá, queridos hermanos, es que la iglesia debe ser una iglesia pastoral, un consistorio pastoral. Los diáconos también, diáconos pastorales. Que el líder del grupo de alabanza también se preocupe por los corazones de aquellos que sirven en la adoración. Que los profesores de niños se preocupen por los corazones de los niños también. Santiago quiere que la iglesia sea una comunidad completamente pastoral.
Santiago lo que menos quiere es que la iglesia sea una institución, que solamente los presbíteros tienen que hacer todo. Santiago, si tú estás pensando, no, es que el presbítero debe llamarme. Yo no me muevo de mi casa si el presbítero no me llama o no me va a buscar. Si ese es tu pensamiento, fíjate lo que Santiago dice en los siguientes versículos, nos frena y nos dice, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Confiénsense unos a otros. ¿Qué más dice? Y oren unos por otros. La confesión de pecados, el orar unos por otros, queridos hermanos, tenemos que entender que son ingredientes vitales para la comunidad cristiana. Son elementos vitales. Y aquí la confesión de pecado no es tan solo confesar a Dios nuestros pecados, es confesar el pecado también a tu hermano, con el que te peleaste, con aquel que no le habla hace varios meses. Confiénsense su pecado. Eso está diciendo Santiago. Y así van a poder orar. Así van a poder orar juntos. Porque ¿sabes qué? La belleza de la comunión cristiana se manifiesta en la práctica de la oración mutua. Lo que hicimos hace ¿cuánto? Media hora. De orar unos con otros, hermano. Dígame si no es una bendición. Que ustedes oren con una persona que no vieron toda la semana. Y poder decirle, ¿sabes qué? Yo me voy a mi casa con ese motivo. Dígame que no es maravilloso. Eso está diciendo Santiago, hermanos. Santiago toma estos dos elementos, la confesión de pecados, el orar unos con otros. El ofensor y el ofendido oran el uno por el otro. Juntos encuentran fuerza espiritual y consuelos en el Señor. Y dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Cualquier creyente que no haya sido perdonado de sus pecados por Jesucristo y también por el hermano y ora con fe, Santiago lo considera justo. Y esa persona, sus oraciones son poderosas, son eficaces. Que esta iglesia, queridos hermanos, que todo lo que tú estás aprendiendo con Santiago nos haga ser una iglesia pastoral. Solo así vamos a poder enfrentar los momentos difíciles, juntos. Así vamos a poder combatir el sufrimiento. Santiago dice, el débil que vaya al anciano, confiando siempre en el nombre del Señor. Oren unos con otros. Arréglense, sean buenos, perdónense. Santiago está diciendo, hermanos, esta iglesia debe reflejar la gracia. Eso está diciendo Santiago. Reflejen la gracia. Cuando tú oras por el otro, cuando tú lo perdonas, tú estás reflejando, estás mostrando la gracia de Dios en tu vida. Cada uno de nosotros debe estar dispuesto a ayudar al que está débil. Debe haber preocupación por aquel que no está viniendo. Por aquel esposo que viene sin su esposa. Por aquella esposa que viene sin su esposo. Por aquel padre o madre que vienen sin sus hijos. Por aquel hijo que vienen sin sus padres. Debemos preocuparnos. Por el pastor cuando se le ve cansado. Comencemos a comunicarnos más. Comencemos a ser orgánicos. Acerquémonos al hermano. Seamos humildes. Y digamos, necesito ayuda. Estoy débil. Siempre hay uno, hermanos. Siempre hay uno. Jesús tuvo tres íntimos cuando estuvo en el Getsemaní. Se llevó a Pedro, se llevó a Juan, se llevó a Jacob. ¿Y saben lo que Jesús les dijo a ellos? Fíjense lo que Jesús les dijo a ellos. Dice, mi alma está destrozada. Estoy angustiado hasta el punto de la muerte. Yo me imagino que Pedro y los demás dicen, oye, el maestro se nos está... ¿Qué onda? Jesús les dijo, quédense aquí y velen conmigo. Necesitamos ser una iglesia más comunitaria. Necesitamos ser una iglesia que restaure. Necesitamos ser más hermanos, más amigos. Comencemos a reflejar esa maravillosa gracia que el Señor te ha dado. Por eso Santiago termina
con versículos 17 y 18 esta parte, con Elías. ¿Sabía lo que caracterizaba a Santiago, al apóstol? Es que él era bueno para orar. ¿Cómo te conoce a ti la gente? ¿Eres bueno para orar? Uno puede decir, mira, él o ella es buena para la oración. Se nota que ora en su casa, se nota que ora en privado. Santiago así era conocido. Y fíjense que Santiago nombra a Elías. ¿Y tú sabes quién fue Elías? Si hay algo que caracteriza a Elías, es su inestabilidad. Tengo un padre, un día andaba contento y al otro día andaba triste. Un día andaba con todas las pilas y después andaba cansado. Nehemías era como el antiprofeta. Es como si Elías, es como si Elías fuera un pastor de la iglesia y estuviera todo el día cansado, chato. Así era Elías. Pero ¿sabes lo que caracterizaba a Elías? ¿Qué cosa? Con fervor oró que no lloviera. Fíjense lo que dice Santiago. Y esto es maravilloso porque Elías era considerado para el judío alguien sumamente bacán. Por todos los milagros y por cómo él enfrentó a los profetas de los otros dioses. Pero fíjense cómo Santiago llama a Elías. Él era un hombre con debilidades, como las nuestras. Elías no era un superhombre. La iglesia no necesita superhombres. La iglesia necesita hombres y mujeres que oren. La iglesia necesita hombres y mujeres que doblen rodillas, que sean conocidos por ser hombres y mujeres de oración. Que esta iglesia sea conocida como una iglesia que ora, que confía y que depende de Dios. Así termina Santiago. Y este es el desafío de nosotros, hacia nosotros. Si tú dices confiar en el Señor, tú tienes que ser verdadero. Tienes que ser paciente. Si tú dices confiar en el Señor, debe reflejarse en tu vida de oración. Si tú dices confiar en el Señor o que esta iglesia confía en el Señor, debe restaurar, debe reflejar la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, y nos haga una iglesia que desea a Dios. ¿Les parece si oramos al Señor? Señor, sin duda que